Me quitaron el jardín para un proyecto comunitario, pero ahora el presidente de la junta vecinal ha perdido su trabajo. La junta vecinal destruyó mi jardín, derribó mi cobertizo e instaló paneles solares, sin mi permiso. Así que los llevé a juicio, expuse sus acuerdos fraudulentos, les hice pagar hasta el último euro por los daños y logré que su presidente fuera destituido. Ahora, mi jardín está restaurado, la junta ha cambiado y nunca más se atreverán a robarle a otro vecino. Carlos Méndez exhaló profundamente mientras giraba en la tranquila calle de su barrio residencial, con su hogar entrando en su campo de visión. Había sido una semana agotadora llena de reuniones interminables, negociaciones de madrugada y escalas en aeropuertos, y lo único que quería era unos días de paz antes de volver a la rutina. Su casa, modesta pero acogedora, estaba al final de una calle sin salida, su refugio personal del caos del trabajo. El jardín trasero, meticulosamente cuidado con rosales en plena floración y la sombra de un imponente roble, siempre había sido su santuario. Había invertido años en él, eligiendo con precisión cada flor, cada trozo de césped y cada piedra del pequeño patio. Pero al estacionar en la entrada, algo se sintió extraño. Al principio, pensó que era solo cansancio. Tal vez la luz del sol estaba jugando con su percepción. Pero no, ahí estaba otra vez, un resplandor brillante parpadeando en su jardín trasero. Era demasiado intenso, demasiado artificial. Su ritmo cardíaco se aceleró mientras permanecía sentado en el coche, observando el reflejo distorsionado que rebotaba en algo grande y metálico detrás de su casa. Frunciendo el ceño, Carlos apagó el motor, cogió su maleta del asiento del copiloto y caminó hasta la puerta principal. La abrió con un movimiento automático, dejando caer su bolso en el pasillo sin ceremonia. La casa estaba en silencio, tal y como la había dejado. Pero ese resplandor seguía molestándole. En lugar de dirigirse a la cocina por la cerveza fría que ansiaba, Carlos se desvió hacia las puertas corredizas de cristal que daban a su patio trasero. Extendió la mano hacia la manija, sintiendo ya una extraña inquietud en el pecho. El momento en que deslizó la puerta y salió al jardín, su respiración se entrecortó. Desaparecido. Todo había desaparecido. Los vibrantes parterres de flores, los arbustos podados con precisión, el viejo cobertizo de madera donde guardaba sus herramientas de jardinería, todo había sido borrado. En su lugar, una fila interminable de paneles solares negros y brillantes se extendía en perfectas filas, sus superficies relucientes inclinadas hacia el cielo como invasores silenciosos. El estómago de Carlos se hundió. Parpadeó varias veces, como si su visión pudiera estar jugándole una mala pasada, pero los paneles seguían allí, brillando bajo el sol de la tarde. Los muebles del patio habían sido empujados de manera descuidada a un lado, apenas sosteniéndose en los márgenes de lo que solía ser su espacio de tranquilidad. Sus rosales, su orgullo y alegría, habían desaparecido por completo. En su lugar, gruesos marcos metálicos y cables eléctricos serpenteaban por todo el jardín. Incluso el cobertizo había sido desmontado y arrinconado como si no valiera nada. Carlos se quedó inmóvil, su mente luchando por procesar la escena frente a él. ¿Quién demonios había hecho esto? Una profunda y desagradable ira comenzó a crecer en su pecho, apretando su mandíbula, cerrando sus puños. No había autorizado esto. Nadie le había llamado, enviado un correo electrónico o siquiera dejado una maldita nota. Y sin embargo, allí estaba, de pie en lo que antes era su refugio privado, ahora transformado en algo que parecía más una granja solar corporativa que un jardín. El zumbido constante de la electricidad emanaba de los paneles, un sonido invasivo que le hizo estremecerse. Esto no era solo un malentendido, era una violación. ¿Quién había hecho esto? Y, lo más importante, ¿por qué? Carlos tragó su furia, pero su pulso martilleaba en sus oídos. Alguien iba a tener que responder por esto. Carlos Méndez caminaba de un lado a otro en lo poco que quedaba de su patio, con el teléfono apretado en su mano. El zumbido de los paneles solares llenaba el aire, un recordatorio irritante de que su jardín privado le había sido arrebatado sin previo aviso.
Su primer instinto era salir a la calle y empezar a tocar puertas, exigiendo respuestas. Pero en su lugar, respiró hondo y marcó el número de la única persona que siempre sabía lo que pasaba en el vecindario, doña Carmen Fernández. Carmen había vivido al lado por más de 30 años, una dulce señora mayor que estaba al tanto de todo. Si un cubo de basura estaba fuera de lugar, ella lo sabía. A Carlos siempre le había caído bien, horneaba demasiadas galletas, tenía debilidad por los gatos callejeros y chismeaba como una radio de pueblo. Si alguien podía arrojar luz sobre este desastre, era ella. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz alegre respondiera. «Carlos, has vuelto, ¿qué tal el viaje, hijo?» Carlos apenas registró el saludo, su frustración hirviendo. «Carmen, ¿notaste algo raro en mi jardín mientras no estaba?» Hubo una pequeña pausa antes de que ella respondiera, con un tono casual, casi divertido. «Oh, ¿te refieres a los paneles solares?» «Sí, menuda obra empezaron el martes. Es parte de la iniciativa ecológica de la Junta Vecinal, creo. Pensé que ya estabas enterado». El estómago de Carlos se revolvió. No sabía nada. Su voz salió tensa, sus dedos aferrándose al teléfono. «Nadie me llamó, nadie me pidió permiso, simplemente lo hicieron». Carmen soltó un pequeño como si intentara recordar algo. «Bueno, escuché a Laura, la presidenta de la Junta, hablar de eso la semana pasada. Dijo que tu jardín era perfecto para el proyecto, algo sobre la mejor exposición al sol». Laura Vázquez. El nombre envió una nueva oleada de furia a través de Carlos. Laura había sido la presidenta de la Junta Vecinal desde que él podía recordar, y si había algo que le gustaba más que las cuotas de mantenimiento, era ejercer su poder en el vecindario. Era de esas personas que te enviaban una advertencia si el césped estaba un poco alto, pero ignoraban problemas reales si no encajaban en su agenda. Carmen continuó, sin notar la creciente rabia de Carlos. «Asumí que tenías conocimiento. Mandaron un boletín sobre el proyecto el mes pasado, ¿no?» Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Un boletín? Su mandíbula se tensó dolorosamente. ¿Desde cuando un simple boletín contaba como permiso legal para destrozar la propiedad privada de alguien? «Gracias, Carmen. Yo me encargo». Sin esperar respuesta, colgó la llamada y de inmediato buscó el número de Laura Vázquez. Su pulgar flotó sobre el botón de marcar por medio segundo antes de presionarlo, preparándose para la excusa ridícula que estaba a punto de escuchar. Sonó 3 veces antes de que ella contestara, con una voz demasiado entusiasta para su gusto. «Carlos, bienvenido de vuelta, ¿cómo estuvo tu viaje?» «Déjate de formalidades, Laura». Su voz era cortante, su paciencia inexistente. «¿Qué demonios está pasando en mi jardín?» Hubo una pausa, demasiado larga, demasiado calculada. Cuando finalmente habló, su tono se había convertido en el de esa autoridad ensayada que siempre usaba. «Oh, eso. Es parte del nuevo programa de sostenibilidad de la Junta, ¿no viste el boletín?» Carlos apretó los dientes. «Me importa un carajo el boletín, Laura. Nunca aprobé esto. Nadie me pidió permiso». Su tono permaneció irritantemente sereno. «Bueno, la Junta decidió designar ciertas áreas infrautilizadas para el proyecto solar. Tu jardín era una de las mejores ubicaciones del vecindario. Es por el bien de todos, Carlos, esto reducirá los costos de energía para la comunidad». Carlos soltó una risa incrédula, pasándose una mano por la cara. «¿Te estás escuchando? Mi jardín no es un espacio infrautilizado comunitario, es mi propiedad. No puedes decidir qué hacer con ella». Laura suspiró, resbalando por completo en su modo condescendiente. «Técnicamente, según las nuevas enmiendas de los estatutos, la Junta tiene derecho a implementar mejoras que beneficien a la comunidad. Estamos dentro de nuestros derechos». La sangre de Carlos hervía. «Un boletín no es lo mismo que pedirme permiso», escupió. «Han destruido mi jardín, mi cobertizo, todo mi patio, sin siquiera una llamada.
No me vengas con que esto es un servicio comunitario, cuando solo ustedes tomaron la decisión. Otra pausa, de esas que indicaban que Laura estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Carlos, si tienes inquietudes, puedes plantearlas en la próxima reunión de la Junta. Carlos soltó una carcajada amarga. Por supuesto. La clásica táctica de la Junta, dilatar, hacer que el proceso de reclamar sea tan frustrante que la mayoría simplemente se rinda. No solo lo voy a plantear, Laura. Su voz era baja, firme, peligrosa. Esto no se ha acabado. Antes de que pudiera responder, colgó la llamada, sus manos temblando de rabia. Esto no era solo un abuso de poder. Era una guerra. Carlos Méndez no perdió tiempo. A la mañana siguiente, entró furioso en la oficina de la Junta Vecinal, conteniendo apenas su ira. El pequeño vestíbulo olía a café barato y suelo de linóleo, el tipo de lugar que intentaba demasiado parecer formal. Una joven recepcionista tecleaba distraídamente en su ordenador, apenas levantando la vista cuando Carlos se acercó. Necesito hablar con Laura Vázquez o con alguien del consejo. Ahora. Su voz era afilada, exigente. La recepcionista parpadeó, claramente no acostumbrada a que la gente entrara así. Lo siento, pero Laura no está disponible en este momento, ¿quiere dejarle un mensaje? Carlos soltó una risa seca. No necesito un mensaje. Necesito respuestas. Mi jardín ha sido convertido en una maldita planta de energía solar, y quiero explicaciones. La recepcionista dudó, mirando hacia una puerta cerrada. Después de un momento, levantó el teléfono, murmuró algo y luego asintió hacia el pasillo. El señor Gutiérrez puede atenderle ahora. Carlos ni siquiera se molestó en agradecerle. Caminó con paso firme hacia la oficina, resistiendo la tentación de abrir la puerta de golpe. Dentro, Rubén Gutiérrez, el tesorero de la Junta, estaba sentado detrás de un escritorio de caoba demasiado grande para alguien cuyo trabajo consistía en recolectar cuotas atrasadas. Era un hombre de unos 40 y tantos, vestido de manera impecable, con ese aire de cortesía forzada que le daban ganas de romper algo a Carlos. Carlos, dijo Rubén con suavidad, señalando una silla. Toma asiento. Prefiero estar de pie, replicó Carlos con frialdad. Ya sabes por qué estoy aquí. Rubén entrelazó los dedos sobre el escritorio, con una expresión neutra. Asumo que es por los paneles solares. No, es por el clima, soltó Carlos sarcásticamente. Por supuesto que es por los paneles. Han convertido mi patio en una zona de construcción sin mi permiso. Rubén suspiró, como si hubiera tratado este tipo de quejas 1000 veces y le resultaran agotadoras. Carlos, entiendo tu frustración, pero este proyecto beneficia a toda la comunidad. Dale tiempo, verás que es lo mejor. Carlos dio un paso adelante, apoyando las manos en el escritorio. Este es mi terreno. Nunca di mi consentimiento. Ni siquiera me notificaron. No pueden hacer lo que les dé la gana solo porque dicen que es, por la comunidad, punto. Rubén esbozó una leve sonrisa, inclinándose en su silla sin inmutarse. Si tienes inquietudes, puedes plantearlas en la próxima reunión de la Junta. Carlos apretó los puños. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Y no pensaba dejarlos salirse con la suya. Carlos no iba a perder más tiempo discutiendo con personas que creían que podían pisotear sus derechos. Necesitaba a alguien que pudiera pelear de verdad, alguien que conociera la ley mejor que la Junta Vecinal. A la mañana siguiente, estaba sentado en una elegante oficina del centro, frente a Isabel Moreno, una abogada especializada en bienes raíces con fama de destrozar juntas vecinales corruptas. Tenía unos 40 y tantos años, ojos afilados y un aire directo, del tipo que detectaba la mentira en menos de 5 segundos. Isabel escuchó atentamente mientras Carlos le explicaba todo, los paneles solares instalados sin permiso, la falta de aviso, la actitud arrogante de la Junta. Cuando terminó, ella se inclinó hacia atrás en su silla, hojeando los documentos que él había llevado. Su expresión cambió de leve curiosidad a algo más serio,
más calculador. Esto es grave, dijo finalmente, dejando los papeles sobre la mesa. Grave para ellos, no para ti. Carlos arqueó una ceja. ¿A qué te refieres? A que están en problemas, respondió Isabel. Lo que han hecho no es solo un abuso de poder, es ilegal. Aquí veo al menos 3 violaciones importantes: uso no autorizado de propiedad privada, destrucción de bienes personales e invasión sin consentimiento. Aunque aleguen que sus estatutos permiten proyectos comunitarios, no pueden anular tus derechos de propiedad sin tu permiso explícito por escrito. Y déjame adivinar, nadie te pidió tu firma. Nadie me llamó ni una sola vez, confirmó Carlos. Los labios de Isabel se curvaron en una leve sonrisa. Eso pensé. Las juntas vecinales siempre asumen que nadie se atreverá a enfrentarlas. Pero escogieron al vecino equivocado. Sacó un bloc de notas y comenzó a delinear su estrategia. Primero, hoy mismo enviamos una carta de cese y desistimiento. Exigiremos la retirada inmediata de los paneles y una compensación por daños. Si se niegan, pasamos directamente a la demanda. Segundo, recopilamos pruebas. Fotos, registros, actas de reuniones de la Junta, todo lo que demuestre que actuaron sin autoridad. Si esto va a juicio, queremos un caso sólido. Carlos asintió, sintiendo por primera vez en días que tenía el control de la situación. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en ceder? Isabel sonrió con confianza, golpeando su bolígrafo contra la mesa. Depende. Si son listos, cumplirán de inmediato. Pero si intentan resistirse, nos aseguraremos de que lo lamenten. Esa misma tarde, Isabel redactó y entregó la carta de cese y desistimiento en la oficina de la Junta Vecinal. Carlos sintió un pequeño triunfo al imaginar la cara de Laura al leerla. Pero su satisfacción no duró mucho, porque al día siguiente, apareció una carta en su buzón. Una multa de 500 euros. La Junta alegaba que Carlos estaba interfiriendo con un proyecto de mejora comunitaria, y que estaba en violación de las normas vecinales. Carlos miró la carta, su mandíbula apretándose. Estaban tratando de intimidarlo. Querían que retrocediera. Pero lo único que habían hecho era demostrar que Isabel tenía razón. Esto ya no era solo una batalla legal. Era la guerra. Carlos esperaba resistencia, pero la descarada ignorancia de la Junta ante una demanda formal hizo que su sangre hirviera aún más. La carta de cese y desistimiento había sido entregada en persona, con sello oficial y firma, imposible de ignorar, pero Laura y su consejo habían elegido el silencio antes que el cumplimiento. No iban a dar marcha atrás. Por suerte, Isabel tampoco. El hecho de que no respondan nos dice una cosa, dijo, tamborileando los dedos contra su escritorio. Creen que pueden salirse con la suya. Así que los llevamos a juicio. En cuestión de días, Isabel presentó oficialmente una demanda contra la Junta Vecinal, citando múltiples violaciones, entre ellas invasión de propiedad, destrucción de bienes personales y modificaciones no autorizadas en terrenos privados. Carlos estaba listo para pelear, pero no tenía idea de cuán profundo llegaba el fraude de la Junta hasta que empezó la fase de descubrimiento legal. Isabel envió solicitudes de todos los documentos relevantes, actas de reuniones, registros financieros y, lo más importante, correos electrónicos internos. La Junta estaba obligada por ley a entregarlos, y cuando finalmente llegaron, lo que revelaron fue mucho peor de lo que Carlos imaginaba. Un correo electrónico, fechado un mes antes de la instalación de los paneles, era de Laura Vázquez a Energía Solar Brillante, la empresa que había colocado las placas. La línea de asunto decía: plan de expansión solar, proceder sin demoras. El contenido del mensaje hizo que el estómago de Carlos se revolviera. Laura, si pedimos permiso, puede que nos digan que no. Es mejor actuar ahora y manejar las quejas después. Carlos leyó esas palabras con los puños apretados. Lo sabían. Sabían que él nunca lo aprobaría y en lugar de respetarlo, habían decidido engañarlo. Habían elegido la mentira sobre el proceso legal, y ahora estaban tratando de encubrirlo.
Otro correo entre Laura y Rubén Gutiérrez detallaba los incentivos financieros que Energía Solar Brillante había prometido a la Junta a cambio de permitir los paneles. Rubén, el acuerdo con Energía Solar Brillante es sólido. La Junta recibe un porcentaje de los créditos fiscales y ahorros energéticos a largo plazo. Solo hay que manejar con cuidado a los vecinos insatisfechos. Laura, entendido. Si alguien se queja, lo enmarcaremos como un proyecto comunitario. No tendrán muchas bases legales para protestar. Carlos golpeó el escritorio con el puño. Lo sabían. No era simplemente una mala decisión administrativa, era corrupción deliberada, robo de propiedad disfrazado de sostenibilidad. Isabel, revisando los correos a su lado, dejó escapar una sonrisa satisfecha. Esto, dijo, tocando la pantalla, es lo que llamamos una prueba condenatoria. Carlos ya no estaba solo molesto. Estaba listo para hundirlos. El juicio se llevó a cabo ante un tribunal repleto. La noticia de que Carlos Méndez estaba demandando a la Junta Vecinal se había extendido rápidamente por el barrio, y muchos vecinos acudieron a ver el resultado. Algunos lo apoyaban, otros solo querían saber si realmente la Junta podía ser obligada a rendir cuentas. Pero para Carlos, solo había un objetivo: ganar. Isabel se sentó a su lado, hojeando sus notas con la confianza de alguien que ya había ganado antes de que empezara el juicio. Al otro lado de la sala, Laura Vázquez y Rubén Gutiérrez permanecían rígidos junto a su abogado, un hombre mayor con cara de permanente disgusto. Laura evitaba la mirada de Carlos, pero él no estaba interesado en cordialidades. El juez entró y comenzaron las declaraciones. Isabel no perdió el tiempo. Señoría, empezó con una energía controlada que hizo que todos en la sala prestaran atención. Este caso es sencillo. La Junta Vecinal, bajo la dirección de Laura Vázquez y su equipo, violó los derechos de propiedad de mi cliente. Sin su consentimiento, destruyeron su jardín, eliminaron su cobertizo e instalaron un sistema de paneles solares. Hoy, demostraremos que esto se hizo sin autorización legal y que la Junta actuó con engaño en lugar de seguir el debido proceso. Isabel presentó las fotos del antes y después del jardín de Carlos. Luego, mostró los correos internos. El momento en que el juez leyó en voz alta la frase de Laura: si pedimos permiso, puede que nos digan que no. Es mejor actuar ahora y manejar las quejas después. Un murmullo recorrió la sala. Cuando Laura tuvo que testificar, Isabel la destrozó en el estrado. Al final, el juez no necesitó mucho tiempo para decidir. Se ordena la remoción inmediata de los paneles solares a costo de la Junta Vecinal. Se compensará a Carlos Méndez por los daños y la Junta cubrirá sus gastos legales en su totalidad. Carlos dejó escapar un largo suspiro. Había ganado. Pero la guerra aún no había terminado. Incluso después del fallo del tribunal, la Junta Vecinal no se lo puso fácil. La retirada de los paneles solares debía ser inmediata, pero, como era de esperar, Laura y su equipo recurrieron a sus tácticas habituales, retrasando el proceso con excusas sobre problemas logísticos y coordinación con Energía Solar Brillante para el desmontaje adecuado. Carlos ya se lo esperaba, por lo que documentó cada día de demora, tomando fotos, grabando vídeos y llevando un registro detallado de cada pretexto que usaban. No iba a permitirles otra jugarreta. Después de casi 2 semanas de dilación, Energía Solar Brillante finalmente envió un equipo para desmontar los paneles. Carlos se aseguró de estar en casa durante todo el proceso, observando con los brazos cruzados mientras los trabajadores retiraban, pieza por pieza, el desastre que la Junta había causado. No hablaban mucho, pero Carlos captó fragmentos de sus conversaciones, murmullos de que este proyecto se había convertido en una pesadilla de relaciones públicas para la empresa. Un joven trabajador, visiblemente frustrado, le susurró a otro: todo esto fue apresurado. La Junta nos dijo que tenían permiso. No habríamos tocado nada si supiéramos que no era cierto. Carlos se contuvo de responder.
No sentía ninguna simpatía por energía solar brillante, deberían haber verificado antes de destrozar una propiedad privada, pero al menos ahora estaba claro que Laura también los había engañado. Cuando finalmente retiraron los paneles, Carlos examinó la magnitud del daño, y era peor de lo que imaginaba. El césped estaba completamente destruido, la tierra compactada por el peso de las estructuras. Sus parterres de flores, desaparecidos. La zona donde solían estar sus rosales era ahora un terreno baldío. Profundos surcos cruzaban el jardín donde habían enterrado el cableado. Su cobertizo, arrinconado y golpeado, estaba tan dañado que era inservible. Y el patio, antaño su refugio, parecía ahora una zona de construcción abandonada. Mientras tanto, las repercusiones de la demanda se extendieron por el barrio. Los vecinos que al principio ignoraron el problema empezaron a hacer preguntas. Los correos electrónicos revelados en el juicio, especialmente el de Laura admitiendo que evitó pedir permiso porque temía un no, enfurecieron a mucha gente. Incluso aquellos que apoyaban la iniciativa de energía solar estaban indignados por los acuerdos financieros secretos que la Junta había hecho a sus espaldas. A nadie le gustaba sentirse usado, y eso era exactamente lo que había pasado. Un grupo de residentes inició una petición para destituir a Laura del cargo de presidenta de la Junta. Al principio, eran solo unas pocas firmas, de las mismas personas que siempre habían despreciado su estilo autoritario. Pero a medida que más detalles salían a la luz, las firmas se acumularon rápidamente. La Junta había perdido toda credibilidad, y los vecinos querían justicia. Carlos no tuvo que mover un dedo, Laura se había cavado su propia tumba, y ahora la comunidad estaba más que dispuesta a enterrarla en ella. La Junta no tuvo más opción que pagar. Entre la orden judicial y la presión de los residentes, transfirieron el dinero de la compensación en cuestión de días, probablemente con la esperanza de que el problema desapareciera lo antes posible. A Carlos no le importaban sus razones, lo único que importaba era recuperar su jardín. Con los fondos en la mano, no perdió tiempo en contratar jardineros y obreros. Lo primero fue restaurar el terreno, nivelar el suelo, esparcir tierra rica en nutrientes y plantar césped nuevo para reemplazar los parches de tierra árida que habían dejado los paneles. Tomó tiempo, pero poco a poco, el vibrante verde volvió a su patio, borrando el recuerdo gris y frío de lo que habían hecho. Luego vinieron los rosales. Carlos escogió personalmente cada planta, asegurándose de recuperar los tonos de rojo intenso, rosa suave y blanco brillante que antes adornaban su jardín. Había tardado años en cultivarlos la primera vez y, aunque no podía recuperar el tiempo perdido, al menos podía restaurar lo que le habían robado. Reconstruyó su cobertizo desde cero, una versión mejor y más resistente que la anterior. Los contratistas lo reforzaron, añadieron nuevas estanterías y se aseguraron de que fuera exactamente como Carlos lo quería. Nada de espacio abarrotado ni cimientos inestables, esto era un nuevo comienzo. Para el patio, Carlos decidió ir más allá. En lugar de solo restaurarlo, lo mejoró. Siempre había querido una pérgola, algo que proporcionara sombra, un lugar acogedor para sentarse y un toque de elegancia. Ahora que tenía la oportunidad, no la desperdició. La nueva pérgola se extendía sobre su zona de descanso, con luces colgantes y enredaderas que ya comenzaban a trepar por las vigas de madera. Y por primera vez en meses, Carlos sintió paz. La interminable batalla, el estrés, la rabia, todo quedaba atrás. Su jardín, su refugio, volvía a ser suyo. Mientras observaba la luz del sol filtrarse a través de la pérgola, supo con certeza que había ganado. Las elecciones para la junta vecinal llegaron más rápido de lo esperado, y cuando lo hicieron, Laura no tuvo ninguna oportunidad. La petición para su destitución había recibido un apoyo abrumador, y los vecinos que antes ignoraban las decisiones de la junta ahora prestaban atención. En la reunión, Laura intentó defenderse, alegando que todo lo que hizo fue por el bien de la comunidad, pero nadie le creyó. En cuanto contaron los votos, fue oficial, Laura estaba fuera. La nueva junta no perdió tiempo en reparar el desastre que dejó.
Una de sus primeras acciones fue reescribir los estatutos, cerrando todas las lagunas legales que permitían a la Junta tomar decisiones unilaterales sobre propiedades privadas. A partir de ahora, cualquier modificación importante en la propiedad de un vecino requeriría su consentimiento por escrito, nada de boletines ambiguos, nada de acuerdos ocultos en la letra pequeña. Carlos vio todo desarrollarse con una extraña sensación de desapego. Nunca buscó una pelea, nunca planeó ser el hombre que derrocó a la presidenta de la Junta. Siempre había seguido las normas, pagado sus cuotas y evitado el drama habitual del vecindario. Pero cuando pisotearon sus derechos, se mantuvo firme, y, al final, provocó un cambio real. Una mañana, semanas después de que todo se calmara, Carlos se sentó en su renovado patio, con una taza de café recién hecho en la mano. El sol matutino se filtraba a través de la pérgola, proyectando sombras suaves sobre las vigas de madera. Su jardín, que antes fue un campo de batalla, era ahora un lugar de paz otra vez. El césped estaba exuberante, los rosales comenzaban a florecer de nuevo, y en el aire flotaba el tranquilo murmullo de la naturaleza, en lugar del molesto zumbido eléctrico. Respiró hondo, dejando que todo se asentara. Esto no se trataba solo de ganar un juicio o reparar su jardín. Se trataba de defender lo que era suyo. Y mientras se sentaba allí, disfrutando de la tranquilidad de la mañana, supo algo con certeza. Nadie volvería a quitarle su hogar.